La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se disputó entre el llamado bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Dio inicio con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. El uso de armas nucleares por parte de los Estados Unidos era una advertencia dirigida a la Unión Soviética, mostrándose superiores ante los soviéticos en 1945. Los dos bandos. Estados Unidos mantuvo la hegemonía en Europa Occidental junto a Japón, Israel, América Latina con la OEA, menos Nicaragua y Cuba, algunos países africanos como Sudáfrica, Zaire, Senegal, Kenia, toda Oceanía y parte del mundo musulmán, Turquía, Marruecos, Arabia Saudí, Estados del Golfo Pérsico, entre otros. Por su parte, la Unión Soviética mantuvo su hegemonía en Europa Oriental, con los que formó la Asociación Económica Comecon. China, hasta los años 60, Cuba, Nicaragua, países de África, Argelia, Libia, Etiopía, Angola, Mozambique, Madagascar, Malí, Guinea, Asia, Vietnam, Camboya, Laos, Afganistán, Mongolia, el mundo musulmán, Siria, Irak, Yemen del Sur, son algunos de sus importantes aliados. Causas. El choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo empezó en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Las primeras muestras de la futura confrontación entre las dos potencias fueron, entre otras cosas, la idea bolchevique de que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza, y el rechazo estadounidense a reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética hasta 1933. Durante la Segunda Guerra, los soviéticos sospechaban que británicos y estadounidenses forjarían una unión contra la URSS para forzarla a firmar un tratado de paz ventajoso para los intereses occidentales. El grave daño infligido a la URSS durante la invasión nazi fue alrededor de 27 millones de muertos y una destrucción generalizada y casi total del territorio invadido. Eso llevó a que los soviéticos asegurarse de que el nuevo orden europeo posibilitara la existencia a largo plazo del régimen soviético. Para ello era necesaria la eliminación de cualquier gobierno hostil a lo largo de la frontera occidental soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos ocuparon la zona de la Europa del Este que habían defendido. En el caso de la Alemania ocupada, se crearon zonas de ocupación aliada en Alemania y una difusa organización compartida con franceses y británicos. Para el mantenimiento de la paz mundial, los aliados crearon las Naciones Unidas, ONU, pero su capacidad de la actuación estaba limitada por el Consejo de Seguridad, en el que las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial se aseguraron el poder de vetar aquellas acciones contrarias a sus intereses. En la conferencia de Potsdam, iniciada a finales de julio de 1945, emergieron las primeras diferencias relevantes acerca de Alemania y la Europa del Este. Durante esta conferencia, Truman informó a Stalin que los Estados Unidos había creado una nueva arma. Stalin, que ya estaba al tanto de los avances estadounidenses en el desarrollo de la bomba atómica, expresó su deseo de que aquella nueva arma fuera usada contra Japón. Una semana después de finalizar la conferencia, los Estados Unidos lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Desde finales de la década de 1940, la Unión Soviética consiguió instaurar gobiernos marioneta en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Alemania Oriental, lo que permitió mantener una fuerte presencia militar en estos países. En 1947, el gobierno estadounidense puso en práctica por primera vez la teoría de la contención, que tenía como objetivo frenar la expansión comunista, especialmente en Europa. Truman definía el conflicto entre capitalistas y comunistas como una lucha entre pueblos libres y regímenes totalitarios. Europa estaba dividida en dos por un telón de acero. Máxima tensión. Fue entre 1947 a 1953. En junio de 1947 llega la creación del Plan Marshall, un plan de ayudas económicas destinado a la reconstrucción de los sistemas políticos y económicos de los países europeos y el desarrollo de las democracias parlamentarias para frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales europeas.
En 1948 sucede una de las crisis más importantes de esta etapa. Stalin cerró las vías terrestres de acceso a Berlín Oeste, imposibilitando la llegada de materiales y otros suministros a la ciudad, conocido como el bloqueo de Berlín. El puente aéreo organizado por los aliados, destinado a proveer de suministros al bloqueado sector occidental de la ciudad, eliminó la suposición soviética de que el sector occidental se rendiría ante el oriental por falta de suministros. Finalmente el bloqueo se levantó pacíficamente. En septiembre, los soviéticos crearon el Kominform y el NKVD, Policía Secreta Soviética, que se ocupaba de mantener una red de espionaje en los países satélite bajo el pretexto de acabar con elementos anticomunistas. En abril de 1949 se constituye la OTAN, como lo que los Estados Unidos tomaron formalmente la responsabilidad de defender la Europa Occidental como un sistema de alianzas y defensas entre las potencias del Atlántico Norte, sin tener a la URSS incluida en esta organización. En agosto de ese año, la URSS detona su primera bomba atómica. En mayo de 1949 se establece la República Federal de Alemania como producto de la fusión de la zona de ocupación aliada. Como réplica, en octubre de ese año, los soviéticos proclaman su zona de ocupación como la República Democrática Alemana. Desde el inicio de la existencia de la RFA, Estados Unidos ayuda a su desarrollo militar. La Guerra Corea. Fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, contra la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por la República Popular China, con ayuda de la Unión Soviética. Las tropas estadounidenses estuvieron en la defensa de Corea del Sur. Cuando ésta es invadida por los comunistas de Corea del Norte, este despliegue militar había sido aprobado por las Naciones Unidas, ya que la Unión Soviética no pudo ejercer su derecho a veto. El alto el fuego se produjo en julio de 1953, una vez que Stalin había fallecido. Coexistencia pacífica. En 1953 se produjeron cambios en el liderazgo político de ambos bandos que dieron comienzo a una nueva fase de la Guerra Fría. En enero de 1953, Dwight Eisenhower fue investido presidente de Estados Unidos. Eisenhower pretendió reducir el gasto militar apoyándose en la superioridad nuclear. Nikita Khrushchev se convierte en el nuevo líder de la URSS. Khrushchev impresionó en varios de sus discursos al denunciar los crímenes cometidos por Stalin. Tras el cambio de líder en la Unión Soviética se produjeron numerosas fricciones con algunos de los aliados soviéticos más proclives al stalinismo o a la figura de Stalin. La más notable de estas discrepancias entre países comunistas se esplamó en la ruptura de la alianza chino-soviética. Desde 1957 hasta 1961, Khrushchev mostró abiertamente su confianza en la superioridad nuclear de la Unión Soviética. Sin embargo, Khrushchev declaró que su intención era abrir una nueva época de coexistencia pacífica. Según él, la guerra era evitable, pues durante el tiempo de paz el capitalismo se colapsaría por sí mismo. Estancamiento de la situación en Europa. Para contrarrestar el rearme de la Alemania Occidental tras su entrada a la OTAN, los países de la órbita soviética sellaron una alianza militar del Pacto de Varsovia en 1955. El supuesto tratado pacífico, pero en realidad buscaba contrarrestar la amenaza alemana. En 1961, en Berlín se vivió una gran crisis. Desde el principio de la década de los 50, la URSS comenzó a restringir los movimientos migratorios que se daban de su lado al lado occidental. A pesar de ello, cientos de miles de alemanes orientales conseguían emigrar a Alemania Occidental, a través del agujero en la frontera que existía en la ciudad de Berlín. En septiembre de 1961, Alemania Oriental comenzó la construcción de una barrera de cemento y el hambre que separaba físicamente ambas zonas de la ciudad berlinesa. La barrera fue creciendo hasta convertirse en el famoso Muro de Berlín. En este contexto, los Estados Unidos usaron a la CIA para derrocar a ciertos gobiernos y favorecer a otros. La CIA tuvo un papel clave en el derrocamiento de países sospechosos de ser procomunistas, como en el caso del primer gobierno electo democráticamente en Irán en 1953 y la caída de Jacobo Arbenz Guzmán tras el golpe de 1954 en Guatemala. A su vez, Estados Unidos trató de ayudar a gobiernos amigos con ayuda económica y militar, como en el caso de Vietnam del Sur. Carrera armamentista. La Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones para producir también tales bombas como la de Estados Unidos.
En un principio Estados Unidos centró sus investigaciones en perfeccionar el vector que transportará las bombas. Pero cuando Moscú detonó su primera bomba nuclear de fisión, Estados Unidos comenzó a fabricar la bomba de hidrógeno, arma que no tiene límite de potencia conocido. Esto se logró en 1952 y la URSS la obtuvo al año siguiente. La carrera espacial. La carrera se da por iniciada en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Lo siguió el lanzamiento del Sputnik 2, con una perra dentro llamada Laika. Posteriormente, en 1961, la nave Vostok 1 llevó al primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo, llamado Yuri Gagarin. Pero en 1969, Estados Unidos consiguió fabricar el primer artefacto humano que orbitó sobre la Luna, el Apolo 8, y el 20 de julio de 1961, el Apolo 11 consiguió realizar que Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieran en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. Guerra de Vietnam. Conflicto bélico que tuvo lugar en Vietnam desde 1955 hasta 1975, cuyo origen fue la determinación de las guerrillas comunistas de Vietnam del Sur, apoyadas por Vietnam del Norte, de derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur mientras que la URSS y China a Vietnam del Norte. Los norteamericanos terminaron por retirarse con muchas víctimas y heridos. Posteriormente, fuerzas de Vietnam del Norte atacaron Vietnam del Sur, unificando Vietnam en un solo régimen comunista, y así la URSS ganó otro aliado y Estados Unidos se llevó uno de los peores fracasos de su historia. Crisis de los misiles de Cuba. Al triunfar la Revolución Cubana en 1959 se da un verdadero giro en la historia de América Latina. Esto conduce a fuertes roces entre Cuba y Estados Unidos que desencadenan en la ruptura de relaciones diplomáticas y la expulsión de Cuba de la OEA. El país se convierte en un fuerte aliado de la URSS y el resto del bloque comunista, convirtiéndose posteriormente en miembro del Comecon. El 15 de octubre de 1962, un avión espía descubrió la rampa de lanzamiento de misiles nucleares de la URSS en Cuba. El 22 de octubre, Estados Unidos interceptó los transportes soviéticos y ordenó cuarentena en la isla, posicionando navíos militares en el Mar Caribe y cerrando los contactos marítimos entre la Unión Soviética y Cuba. Kennedy dirigió un ultimátum a la URSS. El 23 y 24 de octubre, Khrushchev informó de sus intenciones pacíficas de terminar con la crisis. El 28 de octubre, Kennedy aceptó cumplir las peticiones de retirar los misiles de Turquía y no agredir a Cuba por parte de la URSS, para que retirara sus misiles nucleares. Crisis que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear y también a la creación del teléfono rojo, línea directa entre Moscú y Washington, que aligeraría las comunicaciones en caso de otra crisis. Después de que Nixon fuera investido presidente, se reunían con los líderes soviéticos en Moscú. Como resultado de estas reuniones se firmó el primero de los acuerdos SALT primero, el primer acuerdo completo de limitación de armas firmado entre las dos superpotencias, y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, Tratado ABM, que prohibía el desarrollo de sistemas diseñados para la interceptación de misiles en el aire. En esto también participaría el vicepresidente Ford, que reemplazaría a Nixon desde 1974 a 1977. Aunque el presidente Jimmy Carter intentó frenar la carrera armamentística con la firma de un nuevo tratado de limitaciones de armas en 1979, sus esfuerzos fueron sofocados por los eventos que se produjeron ese año, como el triunfo de la revolución iraní y la revolución sandinista, apoyada por el KGB, que derrocaron a los gobiernos pro-occidentales de ambos países. Como represalia, Estados Unidos se opuso a la invasión soviética de Afganistán que se produjo en diciembre, dando por finalizada la era de la coexistencia pacífica. Resurgimiento y final de la Guerra Fría. Fue en 1980 cuando Reagan ganó las elecciones, con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron tanto a la Unión Soviética como a la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de ceniza de la historia. A principios de 1975, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina de Reagan, en la que, además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. La CIA buscaba en esta época debilitar a la Unión Soviética, promoviendo la aparición de un Islam político en aquellas repúblicas soviéticas de Asia Central de mayoría musulmana. Además, la CIA alentó a la ISI pakistaní de ideología anticomunista a entrenar a los musulmanes de todo el mundo para que participaran en la yihad contra la Unión Soviética.
La escalada militar que comenzó Reagan no fue seguida de una escalada igual en la Unión Soviética, por falta de recursos económicos. Los gastos militares soviéticos ya se consideraban excesivos y junto con una economía planificada ineficiente y una agricultura colectivizada poco productiva, eran un lastre muy pesado para el desarrollo de la economía soviética. Al mismo tiempo, tanto Arabia Saudí como otros países comenzaron a incrementar su producción, saturando el mercado del petróleo y empujando los precios hacia abajo. Los problemas derivados de una economía centralizada y el gasto militar descontrolado condujeron a la economía soviética a una crisis sistémica. Las reformas de Gorbachov. En el momento en el que el joven Mikhail Gorbachov se convirtió en secretario general en 1985, llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios estructurales profundos, y en junio de 1987 anunció una serie de reformas económicas que se conocieron como la perestroika. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió la actividad económica privada y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. A pesar del escepticismo inicial de Occidente, el nuevo líder soviético demostró estar más comprometido con el desarrollo económico de la Unión Soviética que de continuar con la carrera armamentística con Estados Unidos. Como medida para calmar a la oposición interna, Gorbachov introdujo la Glasnost, que incrementaba la libertad de prensa, la transparencia de las instituciones del Estado y permitía un contacto más intenso de los ciudadanos soviéticos con el mundo occidental capitalista. En 1985, Reagan aceptó retomar las conversaciones sobre los asuntos económicos y el replanteamiento de la carrera armamentística. La primera de estas reuniones tuvo lugar en Ginebra en noviembre del mismo año. En principio acordaron reducir el arsenal nuclear de cada país en un 50%. La segunda reunión tuvo lugar en la cumbre de Reykjavik. Las conversaciones marchaban por buen camino hasta que se discutió el asunto de la guerra de las galaxias, que Gorbachov quería que se desmantelara, a lo que Reagan se negaba. Las negociaciones fracasaron, pero en una tercera reunión en 1987 se produjo un gran avance con la firma del Tratado de INF, que eliminó los misiles balísticos y de cruceros nucleares o convencionales cuyo rango estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. En Moscú, en 1989, firmaron los acuerdos START I a lo largo de ese año. Se hacía más aparente a que los soviéticos no podrían mantener los subsidios con los que vendía gas y petróleo a precios bajos a sus aliados, ni soportar el coste de movilizar un gran número de tropas fuera de su frontera. Las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán y ya en 1990, con el muro de Berlín ya destruido, Gorbachov firmó el Trato 2+4 que consagraba de jure la reunificación alemana. El 3 de diciembre de 1989, durante la cumbre de Malta, Gorbachov y el sucesor de Reagan, George H.W. Bush, declararon terminada la Guerra Fría. La caída del muro y la disolución de la Unión Soviética. A lo largo del verano de 1989, la desaparición de controles en la frontera de Hungría con Austria permitía a los ciudadanos de Berlín Este salir como turistas y terminar por escaparse. El gobierno terminó por prohibir estos viajes y comenzaron a surgir protestas y los ciudadanos seguían escapándose a pesar de la normativa. Para facilitar las complicaciones aduaneras que se presentaban, el gobierno de Krenz decidió permitir a los ciudadanos de Berlín Este a salir directamente por los puestos fronterizos hacia Berlín Oeste. Günter Schabowski tenía la tarea de anunciar estos cambios. Sin embargo, Schabowski no estaba enterado de todos los detalles. Poco antes de la rueda de prensa que se daría para anunciar los cambios, se le pasó una nota con las nuevas regulaciones, completadas horas antes del anuncio, pero sin ofrecerle más información. Este leyó la nota en voz alta y uno de los periodistas preguntó cuándo tendrían efecto las mencionadas regulaciones. Tras dudar unos segundos, respondió que la nueva regulación entraba en efecto de manera inmediata, cuando deberían haber entrado al día siguiente para poder avisar a los guardas de los puestos fronterizos. Y siguiendo el turno de preguntas, afirmó que las regulaciones afectaban igualmente los puestos fronterizos de Berlín Oeste. No le habían dado mucho detalle. Tras oír esto, los ciudadanos de Berlín Este comenzaron a reunirse en los puestos fronterizos a lo largo del muro de Berlín. Finalmente, a las 22:45, los guardias cedieron y abrieron los puestos fronterizos, dejando pasar a la gente sin apenas control o directamente sin pedir siquiera el pasaporte. La división de la ciudad acabaría formalmente el 3 de octubre de 1990. En febrero de 1990, el Partido Comunista de la Unión Soviética tuvo que ceder el monopolio centralista del poder estatal tras 73 años. La realidad era que el Estado soviético se estaba desmoronando. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se declaró oficialmente disuelta el 25 de diciembre de 1991. Consecuencias. 1. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles bálticos. 2.
Desaparición del modelo socialista como sistema económico, político y militar. 3. Desintegración de los bloques y la finalización del este-oeste. 4. Asunción de Estados Unidos como única potencia mundial, sin rivales aparentes. 5. La expansión de un proceso multidimensional denominado globalización. 6. La extensión de procesos democratizadores en América Latina y África en situación de regímenes dictatoriales. 7. El mantenimiento de los conflictos norte-sur como consecuencia de la agudización de las desigualdades entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado.